Hermanos de la Iglesia Presbiteriana Independiente del Mesías, les invito a que nos reunamos alrededor del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que escudriñemos su palabra y que el Espíritu Santo la selle indeleblemente en nuestros corazones y guíe nuestras vidas. Abran por favor en el Santo Evangelio según San Mateo, el capítulo 3, y vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 12. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Si ya lo tenemos, vamos a hacer esta lectura todos unidos. Dice así: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y a toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Amén. Oremos invocando la dirección del Señor a través de su Espíritu Santo para que podamos entender su palabra. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias porque nos permites en esta mañana abrir tu Santo Evangelio, leerlo y exponerlo. Pero te rogamos, Señor, la poderosa intervención de tu Espíritu Santo para que nuestros corazones sean abiertos con la luz de tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo, usando tu santa palabra, también, Señor, toque nuestros corazones de tal manera que seamos movidos a reconocer, Padre Santo, nuestra distancia de ti, pero también el consuelo de saber, Señor, de tus promesas y de tus gracias, asimismo de nuestras tareas como testigos tuyos dentro de tu reino. Abre, Señor, nuestro entendimiento para que podamos conocer y entender tu voluntad. Danos, Señor, el ímpetu para poder vivir haciendo tu voluntad. En Jesús oramos. Amén. Hermanos, hoy es el primer domingo de Cuaresma. La Cuaresma comenzó el miércoles pasado. Naturalmente que, aunque lamentablemente todavía esto causa resquemor en algunos de nuestros hermanos de algunas iglesias evangelicalistas, porque por pensar que estas celebraciones son típicamente de la iglesia romanista. La palabra, el calendario litúrgico de la iglesia reformada incluye también la celebración de la Cuaresma. No en la manera distorsionada que algunos grupos actualmente lo hacen, sino como lo hacía la iglesia patrística, como lo retomó la iglesia de la Reforma, como lo hicieron las iglesias presbiterianas y como debemos de seguirlo haciendo nosotros. Por eso, en nuestro calendario litúrgico, recordarán que hacemos espacios cada vez que estamos en alguna estación litúrgica para darle su lugar. Hemos abierto un paréntesis
en el tema que estamos exponiendo de los 10 mandamientos. Nos quedamos en el segundo, si recordarán. Después de este paréntesis continuaremos con el tercero. Así que hoy abrimos este paréntesis para iniciar nuestras exposiciones propias de la Cuaresma. Y lo hacemos con el testimonio de la Escritura que da a través de su siervo llamado Juan el Bautista. Y como el título lo anuncia allí, Juan, el Adviento de la Cuaresma, en su término que entendemos del Adviento y en la tarea que Juan tenía, entenderemos entonces por Adviento aquello que está por venir, aquello que se anuncia que llegará. Y la Cuaresma precisamente es un tiempo de Adviento, en lo que anuncia, ¿sí?, que está por venir, y lo que vendrá será la conmemoración que tendremos del cambio del Pesaj a la cena del Señor, al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vamos a considerar hoy en esta apertura de la Cuaresma es el mensaje de Juan el Bautista según acabamos de leer. Si leemos con atención algunas frases claves aquí, ustedes verán en el versículo 2, después de que el apóstol está presentando a Juan el Bautista y hablando de su acción, en el versículo 2 dice, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Después en el versículo 6 en su narrativa continúa y el apóstol dice, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Y en el versículo 8 también menciona, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lo que podemos entonces mencionar es que el mensaje de Juan el Bautista en esta porción nos lleva a 3 consideraciones. La primera, el arrepentimiento para vida. La segunda, la confesión de pecados. Y la tercera, los frutos del arrepentimiento. ¿Qué significa y qué implica cada una de estas exigencias de Juan el Bautista? Porque el término arrepentíos está en su forma imperativa, de mandato. Arrepiéntanse. Porque en el versículo 6, cuando habla del bautizo, menciona que previo al bautizo había que haber confesión de pecados. ¿Qué implica esto de confesión de pecados? Y la tercera es, no solo porque le reprendió a aquellos saduceos y fariseos que menciona en el versículo 7, que iban en busca del bautizo a través de Juan el Bautista, y sin embargo les exige y les menciona que tiene que haber, en el versículo 8, haced pues frutos dignos del arrepentimiento, porque en el pasaje anterior dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Antes del bautizo entonces les dijo, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significan estas frases? Volvamos al versículo 2. Empezando con el versículo 1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Esta frase, que está en griego, es un hebraísmo. En inglés le llaman idioms, que son frases especiales que no se pueden traducir literalmente. Su traducción literal no nos daría el verdadero sentido. Este hebraísmo en aquellos días, y que fue transliterado al griego, koiné, en el que fue escrito el Nuevo Testamento, era un término para indicar un tiempo indeterminado, no se sabe. No sabemos si fue el 4 de febrero o el 15 de mayo, bueno, todavía no habían inventado el 4 de febrero ni el 15 de mayo. No existía el calendario gregoriano. Pero lo que sí quiere explicar entonces que es un tiempo indefinido, no podemos fecharlo. Aunque hay algunos indicios, por ejemplo, si leyéramos el Evangelio según San Lucas, dice, en el tiempo de Tiberíades, siendo Poncio Pilatos, siendo sacerdote Caifás y Anás, por eso podemos más o menos situarlo en una fecha, pero no podemos decir categóricamente fue tal fecha. Y habla de Juan el Bautista. El Bautista, que es un adjetivo, es el que bautizaba, o diríamos propiamente el bautizador. Juan el Bautizador.
predicando en el desierto. Lo primero que debemos tomar en cuenta, que Juan el Bautista no era un ascetista, un anacoreta, un ermitaño. De ninguna manera llega a eso, porque él iba al pueblo, a diferencia de los ermitaños que se alejaban del mundo para no contaminarse con el pecado. Y ahora menciona esa frase: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que debemos de ver aquí, cuando habla del arrepentimiento para vida, ¿por qué Juan el Bautista está exigiendo esto? ¿Por qué lo está mencionando en forma imperativa? Tendremos que colocarnos un poquito en el contexto de las Escrituras. Pablo, por ejemplo, nos menciona: por cuanto todos pecaron. Y aquí habla de todos. Me incluye a mí. Lo incluye usted, incluye a nuestros niños. Y la Escritura es enfática aquí cuando dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están separados, no pertenecen a la familia de Dios, son apóstatas, están fuera del lugar, están fuera de la comunidad del pacto. El mismo apóstol Pablo dice en Romanos: la paga del pecado es muerte. Y después, cuando se dirige hacia otros creyentes, dice, les recuerda: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Entonces, cuando estamos lejos de Dios, cuando vivimos en pecado, estamos muertos para Él. No hay esa relación con Dios. Estamos separados de Él. De ahí entonces la exigencia: arrepentíos. Y no es que Dios nos haya separado. Es nuestro pecado el que nos separa de Dios. Es nuestro pecado el que no nos hace estar junto de Dios. Es más, nosotros ni siquiera queremos saber nada de Dios, ni hacemos nada por acercarnos a Dios. Antes, al contrario, nuestro corazón se va endureciendo y ennegreciendo cada día más y más. Y es la gracia la que se tiene que acercar a nosotros. El ejemplo lo tenemos, hermanos, en el Edén. Después de la caída, no vemos que haya caído Adán de rodillas y decir: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Por el contrario, huye de Dios. Esos son unos efectos inmediatos del pecado, hermanos. Que no queremos nada con Dios. Cuando pecamos, hermanos, todo nos sabe desabrido en lo que respecta a Dios. No nos agrada nada de lo que sea de Dios, ni siquiera que nos pronuncien su nombre. ¿O no lo han notado así, hermanos? Vean ustedes. Entonces, por eso, el mensaje de Juan el Bautista era una exigencia, era un imperativo: arrepentíos. Pero ¿qué quería decir? ¿Qué quería decir Juan el Bautista con esto? La palabra que los hebreos emplean para designar arrepentimiento es vitshuvah, que significa conversión. ¿Qué significa arrepentimiento? Conversión. ¿Verdad que es algo distinto de lo que actualmente entendemos, de lo que actualmente entiende la gente? Arrepentimiento es algo así como una especie de remordimiento. No, aquí arrepentimiento significa conversión, significa conviértete. Como si Juan le estuviera diciendo a aquella multitud: conviértanse. Cuando dice arrepiéntete, lo que realmente le está diciendo es: conviértete. Otro significado que tiene esta palabra hebrea, vitshuvah, es darle la vuelta a, darle la espalda a. Eso es lo que significa arrepentirse, darle la vuelta a aquello que nos separa de Dios. Y aquello que nos separa de Dios, o sea, es el pecado.
dale la vuelta. Por su parte, los griegos, y que es la palabra que usa aquí, metanoiete, el término ete significa orden, significa imperativo. El sustantivo es metanoia. Esta palabra griega, metanoia, indica un cambio de mentalidad, un cambio de intención, en suma, un cambio de visión de la vida. Eso es todo lo que estaba pidiendo y exigiendo Juan el Bautista cuando decía: arrepentíos, conviértanse, aléjense de ese camino, aléjense de ese estilo de vida, denle la vuelta a su pecado, no le hagan caso, no lo oigan, ódienlo, huyan de él. Todo eso implica. Pero hermanos, no se puede llegar al arrepentimiento si no se tiene fe en la gracia divina. No es algo automático que surja. Si usted no tiene fe en que todo lo que tenemos es por gracia, no porque lo merezcamos, no porque Dios tenga la obligación de dárnoslos, sino que Él, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra vil bajeza, Él nos extiende la mano y nos atrae hacia sí. Yo recuerdo de uno de nuestros hermanos de aquí, de esta iglesia. No está ahora, para que no lo anden buscando entre ustedes. Automáticamente, por sus ausencias, había dejado de ser miembro. Y en unas pláticas así, informal, preguntaba: bueno, yo no sé cuál es mi situación aquí, ¿qué soy aquí? Y la respuesta que le dimos el consistorio fue: es nuestro hermano, es miembro de nuestra iglesia, pero usted tiene que hacer esto, pero usted tiene que hacer aquello. Y hermano, se le derramaron las lágrimas, porque él reconocía cómo se había alejado de la iglesia, cómo ya no tenía nada, y sin embargo le decíamos: aquí está en mis brazos, te amo. Cuando entendemos la gracia, que nada de lo que yo tengo merezco, ni perdón, ni nada, que es el Señor que lo mueve, entonces viene el arrepentimiento. ¿Cómo yo, como dice Juan el Bautista, de quien no soy digno, encorvado, desatarle las sandalias? ¿Cómo yo, que no soy digno del amor de Dios, no soy digno del amor de una iglesia, no soy digno del amor de mi familia, no soy digno de nada? Y Dios me dice: ven. Y Cristo me extiende su mano. Me arrepiento entonces de lo que hice. Me da vergüenza lo que he hecho. Me siento sucio. No que me siento, estoy sucio. Entonces sí puedo ver el arrepentimiento. Solo cuando veo la gracia. Pero mientras yo me esté autojustificando, mientras yo me esté autocalificando, jamás voy a necesitar la gracia. Esto pasó con los fariseos. Ellos se creían los más limpios. No, yo solo necesito una lavadita. Por eso fueron con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista los manda a volar. Y les dijo: raza de víboras, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y les da una exigencia: hacer frutos dignos del arrepentimiento. Volveremos después allá. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento, hermanos? Nuestro catecismo lo define como una gracia salvadora. Es decir, que Dios nos lleva al arrepentimiento antes que nada. Pablo nos lo recuerda: ¿o ignoráis que la benignidad de Dios os ha guiado al arrepentimiento? Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? 3 cosas podemos decir de ello, hermanos. 1. El arrepentimiento es una verdadera conversión de nuestra vida a Dios. Yo hago así las cosas,
Yo así soy. Yo para mí esto, para mí lo otro, para mí aquello, y para un puro yo. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? No más yo, sino tú, mi Dios. Ese es el arrepentimiento. Nada de que aquí se hace lo que yo digo. Pues así son las cosas. Pues así lo entiendo yo y pues así se hace. Es una renuncia de yo. Por una renuncia de ¿qué quiere el Señor que haga? No, esa fue la actitud de Pablo cuando tuvo su encuentro con el Señor. ¿Acaso Pablo se puso a discutir? Mira, Señor, yo soy fariseo de fariseos, mi familia es esto, mi familia... Simplemente se le volvieron las piernas de hilo, cayó de rodillas. ¿Y qué dijo? Mira, vamos a pactar, 50-50, ¿no? Mira, yo hago esto, pero tú me haces lo otro. Mira, tú me haces esto y yo te prometo que lo otro. Todo eso se puso a argumentar Pablo. ¿Cuál fue la frase de Pablo? ¿Qué quieres que haga? Ah, pero le pone la palabra Señor. ¿Qué quieres que haga? Entonces el arrepentimiento es una verdadera conversión de nuestra vida, de nuestro modelo de vida, de nuestra conformación de vida a la vida que Dios quiere que vivamos. Por eso dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La segunda parte de lo que significa el arrepentimiento es que procede de un sincero y verdadero temor de Dios. Aquí el temor no es el pánico, sino el temor implica, en primer lugar, un conocimiento de Dios. Implica un amor por Dios. Por amor. Una madre es capaz de hacer tantas cosas indecibles por el amor de un hijo. Por el amor de una mujer. ¿A qué no se ve expuesto un hombre? Digo, lamentablemente a veces se llega a obsesiones fuera de lo marcado por las Escrituras. Pero yo nomás estoy poniendo el punto, el ejemplo. ¿A qué somos capaces, aunque a veces tengamos un malentendido del amor? ¿A qué somos capaces cuando amamos? ¿De qué somos capaces como amamos? No vemos defectos en las personas que amamos. En sus errores vemos virtudes. A ese punto nos lleva. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, no necesitamos el látigo divino detrás de nosotros, simplemente porque lo amo. Y punto. No hay más razón para mí que haga esto y que haga lo otro, porque te amo, oh Dios. Y en tercer lugar, el arrepentimiento consiste en la mortificación de nuestra carne y del hombre viejo. ¿Qué significa esto de mortificación? Es una palabra latina. Mortis, morir. Facere, hacer. Hacer morir. Eso significa mortificar. ¿Hacer morir qué? Nuestra carne. Es decir, esos deseos irrefrenables que no son hechos conforme a la palabra de Dios. ¿Que usted va a ser atacado? Sí. ¿Que usted va a ser tentada? Sí. Hoy y todos los días seremos tratados. No hay vacuna permanente contra eso. Seremos atacados. Pero nosotros tenemos los medios de gracia para salir victoriosos en esas tentaciones. Y hacemos morir cada día esos deseos de la carne, los que no agradan a Dios. Aquellos que se convierten en concupiscencias. Entonces, esto es lo que está pidiendo Juan el Bautista. Este es su mensaje. Arrepentíos, porque el reino de los cielos. Conviértanse de su antigua vida a la nueva vida. Ahora vamos en este mismo pasaje donde estamos, capítulo 3, pero al versículo 6.
El versículo 6 dice, y eran bautizados por él, se refiere a Juan el Bautista, en el Jordán, confesando sus pecados. Cuando no entendemos el origen de las palabras, a veces nos perdemos ya en lo que se llama usus loquendi de las palabras. ¿Cuál es el usus loquendi? El uso común que una gente da en determinado tiempo, ¿sí? A ver, les doy un ejemplo de los míos, de los antiguitos, porque yo ya no me sé de los de ahora. Cácaro. ¿Qué significa? Bueno, había un programa, creo, del Chavo del Ocho, que sea de los caquitos, ¿sí? Rateritos. Ese era su significado normal. Caquitos, los rateritos, ¿sí? Pero de repente en los cines se empezaba a escuchar ¡cácaro! ¡Cácaro! ¿Verdad? Y una vez vi en un diccionario de la Real Academia, de la lengua de la Real Academia Española, que decía cácaro, proyeccionista de cine. Vean ustedes, ese es el usus loquendi, el uso que entonces nosotros entendemos ahora. Pero nosotros tenemos que trasladarlos al tiempo y el lugar y quién lo dijo y por qué lo dijo, para que entonces entendamos qué le quiso decir a ese pueblo y qué entendió ese pueblo. La palabra griega que se usa en este versículo es exomolegumenoe. Bueno, no le entendieron, ¿verdad? Yo tampoco, me costó mucho trabajo. Pero lo vamos a decir poco a poco. La primera es una palabra compuesta, es un verbo que está conjugado. Exomo, exo. Esta palabra exomo significa fuera de, sacar fuera. ¿Qué significa exomo? Fuera de, sacar de. Y luego dice exomo logu. Esa palabra logu viene de la palabra logos. La palabra logos se traduce como palabra y también se puede entender como hablar. Ahora vean, exomo, sacar fuera, echarlo fuera. Logos, saca fuera la palabra. Bueno, así, pues no nos dice mucho, ¿verdad? Pero etimológicamente diríamos que exomologumenoi se traduciría como saca lo que tienes dentro y échalo fuera, expresándolo con palabras. Eso significa confesión. Que abras tu boca y digas: Padre, he pecado contra ti. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cuántas personas no reconocen sus errores? Pero son duras, soberbias, nunca pueden pedir perdón, nunca pueden reconocer sus errores, porque ellos son los perfectos. Y esto eran los saduceos, esto eran los fariseos. Por eso el bautizo venía solo si había confesión de pecado. Primero era la conversión, le doy la espalda, pero ahora, Señor, te confieso mi pecado. Reconozca que lo que ha hecho es pecado delante de Dios, no lo que usted crea. Ay, pero hay tres que hacen peores cosas que yo. No, usted delante de Dios, a la luz de la palabra. Que quien califica sea la palabra de Dios y no usted. Usted no se autocalifique, deje que la palabra de Dios lo califique. ¿Qué es entonces el reconocimiento de pecado? Confesión de pecado es el reconocimiento de que le hemos fallado a Dios. Escuchamos en las noticias que los secuestradores, que los asesinos, que los ladrones están en la cárcel porque le han fallado a Dios. Digo, brinco diera, perdón.
porque le han fallado a la sociedad. Es cierto, cuando pecamos, a alguien afectamos. A mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, afectamos. Nunca nos vamos solos. Siempre nos llevamos entre los pies a alguien. Así es el pecado de devastador. Nunca nos vamos solos. Acuérdese de sus pecados. Piense. El dolor que le causó a su madre, el dolor que le causó a su padre, el dolor que le causó a la familia. No nos vamos solos con nuestros pecados. Nos llevamos a la familia. Siempre. Pero a quien le hemos fallado primero es a Dios. Antes que nada. Cierto. Mi pecado afecta a mi familia. Pero al primero que le he fallado es a Dios. ¿Qué es entonces confesión de pecado? 1. El reconocimiento de que le hemos fallado a Dios. La palabra que usa el apóstol San Mateo aquí para pecado es amartía. Esta palabra amartía tiene 3 significados. 1, errar en blanco. 2, faltar a lo que debemos de hacer. Y 3, lo que conocemos como pecado. Entonces, el apóstol San Juan, en otra parte, en su primera carta, usa la palabra geanomía. Ge es un artículo femenino. Y anomía. Esta palabra anomía separen la primera A. Ya no tiene A, quítenle la A. Y nos queda anomía. Esa palabra viene del griego que es nomos, que significa ley. Ahora, junten esa. Entonces ahora ya tenemos nomía es ley. Anomía es sin ley. ¿Cómo define Juan anomía? Transgresión de la ley. Es decir, que hemos transgredido esto. Por eso el primer ofendido es Dios. Yo no le robé la torta a mi amiguito. Fallé a Dios en el mandamiento que dice, no robarás. Y como dije, sí, nuestro pecado primero es una ofensa a Dios, pero siempre afecta a alguien de nuestro prójimo. Entonces, por eso dice, es una secuela. El arrepentimiento, que en latín es penitencia, hoy ya se entiende la penitencia de otra manera. Hoy la penitencia es el castigo que pone el sacerdote para que Dios te pueda perdonar. No, un momento. Si Cristo ya me perdonó, punto. ¿Cómo es que tengo que hacer otra cosa para que mi perdón sea completo? Según ellos explican en sus catecismos. No. La penitencia es la versión latina de la palabra metanoia en griego. Y tanto penitencia como metanoia significan lo mismo. Conversión. Así de sencillo. Y nos vamos al versículo 8. Haced pues. Ahora viene el efecto lógico y natural. Si hay una conversión, entonces hay un reconocimiento de que le he fallado a Dios y por tanto una confesión. Pero ¿qué viene ahora? Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Es que podemos comprar la gracia? ¿Es que podemos comprar el perdón? No es esto. No. La palabra que usa el apóstol aquí es karpos. Esta palabra karpos, una de sus acepciones es fruto, pero también expresa la idea de un efecto ocasionado por algo. O sea que karpos es el resultado de algo. Luego karpos es, si te has convertido, si has confesado tus pecados y si crees en Cristo, entonces ¿dónde están sus frutos como cristiano? Si dices que crees en Cristo, se tiene que ver tu cambio de vida,
Lo tienen que notar los demás. No necesitas una esclava que diga aquí, ictus. No necesitas aquí una camisota aquí que diga, pues no sé qué, ¿no? Jehová Shalom o etcétera, etcétera. Tu vida es un libro abierto. Mi estilo de vida, mi manera de vivir. Eso es el testimonio. Y eso es lo que dijo el Señor. Vosotros sois mis testigos. Esos son los frutos del arrepentimiento. Entonces, quedamos evidencias de esa conversión. Luego, si hemos creído en Cristo, el resultado es un cambio de vida. Así de sencillo, hermanos. No podemos vivir con nuestros antiguos modelos. De ninguna manera. Como dice también la Escritura, el árbol por sus frutos se le conoce. Entonces ven cómo la vida no está separada, es integral y una exige la otra y así sucesivamente. Entonces, hermanos, ¿cuál es el mensaje de Juan el Bautista y por tanto del Espíritu en su palabra para nosotros? 1, de la necesidad del arrepentimiento para vida. 2, la confesión de pecados. Y 3, los frutos del arrepentimiento. ¿A qué conclusiones podemos llegar? Es nuestra convicción, hermanos. Primero, a la convicción de nuestro pecado. ¿O hay aquí alguno que sí pueda tirar la piedra? Digo, para que me agache. ¿Verdad? Esta es nuestra convicción primero. Yo he pecado, hermanos, y me avergüenzo. ¿Usted ha pecado? ¿O hay alguien que aquí no ha pecado? Digo, para que nos dé la fórmula. Lo primero que tiene que haber, hermanos, convicción de pecado. Yo soy pecador. Si usted es pecador y yo soy pecador, ¿qué nos exige la Escritura? Arrepiéntete porque el reino de Dios se ha acercado. Porque Cristo ha venido con su reino. Y seremos juzgados por su palabra. ¿Qué es nuestra visión? Nuestra visión es esta, la del reino. Que aquí Cristo ha venido a restaurar eso que el hombre contaminó en el Edén. Y a la promesa de una nueva creación, nuevos cielos, nueva tierra, un nuevo orden de vida. Por eso el apóstol dice, transformaos, no os conforméis a este siglo. Que no tengas ansia y comezón de traer un aretito aquí, otro aretito aquí, pues parecen las vacas del sureste, ¿no? De Tabasco. Sí, les ponen uno aquí a las vacas, ¿no los han visto? ¿Ve? Ya no tienen dónde. Primero un aretito, otro aretito, otro aretito, otro aretito, otro aretito. ¡Híjoles, qué bárbaros! Nuestra visión es vivir como Dios quiere que vivamos. Saber que hay un reino establecido por nuestro Señor Jesucristo y que debemos vivir de acuerdo a los términos de ese reino. Y finalmente, ¿cuál es nuestra misión? Pablo, Juan, todos escucharon y atendieron lo que el Señor, el Padre, dijo en el Antiguo Testamento: vosotros sois mis testigos. Y lo que Cristo dice en el Nuevo Testamento: vosotros sois mis testigos. ¿Cuál es nuestra misión? Ser testigos de Cristo. Esto que oíste aquí, como dice el Señor, lo que oísteis de mí,
Proclámalo ¿desde dónde? Desde las azoteas. Que cada oportunidad que tengamos, miren hermanos, ¿no les dio tristeza ver tanta gente tiznada ahora? Digo que ganas dan de darle para un jaboncito. ¿Pero por qué? Porque así los tienen. ¿Sí? Así los tienen. Entonces, cada que tengamos una oportunidad, bueno, dar testimonio de la verdad, hermanos. ¿Sí? Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra misión. Nuestros hijos. ¿Sí? Que no nos hagan el berrinche. O que no nos manipulen. Ay, estoy malito, me duele la barriga, hoy no voy a la iglesia. Tengo mucha tarea. No, hermanos, no es excusa, ¿eh? Quedarse porque tengo mucha tarea, olvídelo. ¿Eh? Un concurso. Un momento, ¿no, hermanos? ¿Qué quiere decir? ¿Domine? Entonces, ¿es día de usted o día del Señor? Entonces, ahora, cuando usted detecta un infractor, ¿se lo dice? Si no se lo dice, usted lleva pecado. Si usted se lo dice y no lo cumple, bueno, lo que dice Ezequiel, te he puesto por atalaya. ¿Sí? Si tú no se lo dices, mira, yo lo voy a castigar, pero a ti también te va a tocar. Pero dice, ve y dile. Si te hace caso, habrás salvado un alma. Si no te hace caso, de todas maneras, me lo voy a ejecutar. Pero a ti no. A cambio, ¿verdad? Entonces, vean, esta es una oportunidad, hermanos, para hablar de estas verdades a la palabra de Dios. Quiere el Señor que nos dé tantas oportunidades para poder dar testimonio de lo que es el verdadero evangelio, de lo que es la verdadera Cuaresma. Sin embargo, hermanos, esto no nos exime a nosotros, uno, del arrepentimiento. Arrepiéntase, hermanos. Arrepiéntase, hermanos. Dos, de nuestra confesión de pecado. Si no lo ha hecho, si solo lo ha reconocido, pero se lo ha guardado ahí, confiéselo al Señor, el cual es amplio en perdonar. Confiéselo al Señor. Y tercero, empiece una vida que muestre ese arrepentimiento, que se dé cuenta la gente, que no necesite usted decírselo, que él lo vea, que ella lo vea, que nuestra familia lo vea, que Dios lo vea, y que la gracia del Señor siga sobre nosotros y sigamos creciendo en su gracia y en la fe. Vamos a orar. Nuestro Dios, no tenemos palabras para expresarte nuestra gratitud por hacernos entender nuestra verdadera condición humana, nuestro pecado, Señor. Yo he pecado contra ti, Señor. Te hemos fallado a ti, Señor. Hemos hecho nuestro propio código de conducta. Hemos hecho nuestros propios modelos de vida. Hemos trazado nuestras propias éticas, nuestras propias fórmulas de éxito, nuestros propios modelos de vida, sin tomarte en cuenta. Y eso es pecado, Señor. Perdónanos, Padre. Y te damos gracias por el ofrecimiento que en Jesús nos das, por su obra que Él hizo en la cruz para poder saldar mi horrible cuenta, cubrir mi horrible pecado. Cristo, creo en ti. Jesús, te amo. Gracias por haber muerto en mi lugar. Y acepto el perdón y vida eterna
que por la fe en ti me das. Gracias por el maravilloso don de tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias porque me has dado una iglesia que me ama, que me nutre de tu palabra. Una iglesia que ora por mí. Gracias porque me has dado una familia que ora por mí, que piensa en mí, que me exhorta y me reprende con tu palabra. Gracias, Señor, porque tanto amor no podría venir de otra fuente más que de ti. Señor, ayúdanos a vivir una verdadera vida de fe. Y danos la oportunidad de dar testimonio de esa verdadera vida de fe. En Jesús te lo pedimos.